Pedimos a Dios que nos guíe en el tema que vamos a tratar a continuación. Que su Santo Espíritu esté con nosotros y que este tema pueda ser de ayuda y bendición para todos los que le puedan escuchar. En el tema anterior hicimos referencia a la costumbre que tienen algunas personas de bautizarse por los muertos. Según el concepto de estas personas, eh, alguien vivo sabe de algún familiar o de alguna persona que ya murió, pero que por alguna razón no se bautizó porque era creyente o no era creyente. El caso es que la persona viva puede decidir bautizarse porque por la persona que está muerta. Eso, de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, no está correcto. Lo vamos a analizar detenidamente, pero aparte de las personas que eh, actualmente viven, tienen una religión y en su religión ellos señalan como un motivo de ser religión verdadera el que se bautizan por los muertos cuando ninguna otra religión lo hace y lo señala como un acto que señala que ellos están en una forma correcta. ¿En qué lugar de la Biblia se habla de bautizarse por los muertos? Eso está escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29, y vamos a leer lo que la Biblia dice allí. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué se bautizan por los muertos? Así que aquí se está poniendo en el texto eh, se está diciendo que en los tiempos que el apóstol escribió a Corintios, había personas que se bautizaban por los muertos. También ya mencionamos que actualmente hay una religión que se bautizan por los muertos. En el texto que leímos se presenta una razón de bautizarse por los muertos. Es porque creen en la resurrección. Porque si no hay resurrección, no hay por qué bautizarse por los muertos porque los muertos no van a resucitar. Y si una persona muere y nunca va a resucitar, no hay que bautizarse y en realidad no hay ni que seguir a Dios porque no hay resurrección. Quiere decir que la cárcel del diablo es victoriosa porque no hay resurrección. De este tema, acerca de si hay o no hay resurrección, nosotros vamos a ahondar un poquito más en este momento y vamos a hablar después sobre la resurrección, vamos a ahondar un poco más sobre esto. Pero en el concepto actual, en el concepto de por qué una persona viva se bautiza por una persona muerta. La Biblia enseña, esta es una manera de ver, voy a explicar dos, esta es la primera que estoy explicando. La Biblia enseña que Dios mandó que sus discípulos en la tierra, su iglesia en la tierra, predicara el Evangelio y bautizara a las personas que aceptaran el Evangelio, los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el tema que Pedro tuvo a, a los judíos, que está escrito en Hechos capítulo 2, Pedro allí habla de bautizarse en el nombre de Jesucristo. No hay ninguna controversia en que se bautice en el nombre de Cristo, porque bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizar
en el nombre de Cristo es lo mismo por la razón de que aunque el bautizo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cualquier persona que se bautiza es por los méritos de Cristo y por eso el apóstol Pedro habló de bautizarse por el nombre de Cristo o en el nombre de Cristo, porque Cristo fue el que vino a la tierra, dio su vida, se bautizó para darnos el ejemplo, dio su vida, redime a la raza humana, redime con su muerte a todos los hombres y todos los hombres que lo aceptan son victoriosos eh, sobre el pecado. Por eso, ya sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en virtud de Dios que la persona se bautiza. Pero el que estuvo en la tierra y dio su vida y fue bautizado y es el que nos redime en la tierra, es Cristo. Esa es la razón por lo que se dice así. Entonces, dos razones de la inutilidad de bautizarse por los muertos. Primero, con respecto a la idea de que se bautiza por los muertos y no hay resurrección, ese bautismo no tiene valor por la sencilla razón de que si Cristo no resucitó, es en vano bautizarse en el nombre de Cristo. Y para eso no hay que pensar solamente en los que bautizan en el nombre de los muertos o los que se bautizan por los muertos, porque no tiene ningún valor ni bautizarse por los muertos ni bautizarse por uno mismo. Como la Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo, pues no hay ninguna salvación, no hay ninguna virtud en esto, sencillamente porque no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, pues todo está perdido. El diablo ganó la batalla. Cristo fue derrotado porque no resucitó. Así que bautizarse en el nombre de Cristo o del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como que el Hijo es Cristo, bautizarse en el nombre de Cristo, Cristo nos resucitó, no se hace nada, no hay ninguna virtud, porque Cristo estaría muerto. Y la persona que se bautiza en el nombre de Cristo también lo hace porque cree que muere por el pecado, pero que resucita porque Cristo le da la resurrección. Y si Cristo no resucitó, no puede resucitar a nadie porque sencillamente está muerto. Así que bautizarse por los muertos sería bautizarse en el nombre de Cristo y Cristo está muerto, es bautizo vano. Por eso es incorrecto el bautizo por los muertos, mirándolo de esta manera, porque se hace en el nombre de Cristo. Y un bautizo que está correcto, que es como debe hacerse en el nombre de Cristo, es en virtud de la resurrección de Cristo que garantiza la resurrección de todos los hijos de Dios. Ahora, la otra manera de mirarlo, de bautizarse en el nombre de Cristo, pero bautizarse por los muertos. Hemos visto en el tema anterior, y eso lo enseña la Biblia, que el ser humano es alguien que viene a la vida y tiene su periodo de vida como el tiempo en que debe decidir qué va a hacer o a quién va a seguir. De tal manera que una persona tiene el tiempo de su vida para decidir si va a entregar su vida a Dios o no va a entregar su vida a Dios. Cuando una persona muere, ya su tiempo de elección terminó. Esa persona pudo haber seguido a Dios y estar con Dios y triunfar con Dios y estar en su reino eterno,
o pudo no haber seguido a Dios y quedar condenado para la muerte eterna. Una persona después que muere no tiene pensamiento, no tiene amor, odio, nada, porque sencillamente el muerto nada sabe. Eso es lo que la Biblia enseña. La cuestión de que el alma es inmortal y siempre va a vivir, no tiene apoyo bíblico. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Esto lo vamos a estudiar un poquito más profundamente, específicamente sobre el alma mortal e inmortal, pero estamos diciendo aquí que cuando una persona muere, no sabe absolutamente nada, no puede tomar decisiones. Además, la Biblia enseña, el que creyere y fuere bautizado, una persona no puede creer por otra persona. Una persona no puede aceptar a Jesús por otra persona, porque la aceptación o no aceptación de Cristo como Salvador es algo que debe hacerlo cada individuo en el mundo, los que han vivido, los que vivimos, los que vayan a vivir. En nuestra vida decidimos si aceptamos a Cristo o no. Nadie puede aceptar a Cristo por otra persona. Por lo tanto, si una persona no puede aceptar a Cristo por otra persona, es inválido que me bautice por alguien que murió, que no sabe nada, que ya no puede tomar decisiones porque ya las tomó mientras que estaba viva, porque los muertos nada saben, y es inválido también porque una persona no puede aceptar a Cristo por otra persona. Mirándolo como la Biblia enseña, el bautismo por los muertos, no bautizarse en el nombre de Cristo que esté muerto, ya eso lo hablamos. El bautismo de una persona por otra persona que está muerta es un bautismo inválido, o sea, no tiene ningún valor. ¿Por qué razón no tiene valor? Porque los muertos tuvieron su tiempo de oportunidad. Si no aceptaron a Dios y no se bautizaron en su tiempo, o no aceptaron a Dios y están condenados porque no lo aceptaron, ya su tiempo pasó, ya está condenado a muerte. Segundo, por lo que estamos diciendo, nadie puede aceptar a Cristo por otra persona. Y tercero, que la persona no sabe nada. No hay ninguna razón lógica para que una persona diga, pensando por ejemplo yo en mi abuelo por parte de padre nunca aceptó a Cristo como Salvador y ahora yo acepté a Cristo como Salvador y digo yo, mi abuelo no aceptó a Cristo como Salvador, me voy a bautizar por él para que pueda salvarse porque yo me estoy bautizando por él y ya se está limpiando sus pecados. Eso, además de que es un error, es una cosa tonta. Tonta, ¿por qué razón? Porque si yo lo hago por mi abuelo qué sabe, él está muerto, él no sabe nada, ya él quedó en la tumba, ya quedó en la muerte. Él no aceptó a Cristo, se perdió, pero si lo aceptó, que yo no puedo decir que no lo haya aceptado o lo haya aceptado porque yo desconozco ese hecho, pero si él lo aceptó y yo me bautizo por él, bautizo inválido. No tiene valor porque ya lo hizo. Pero si no se bautizó, también es un bautizo inválido, no tiene valor porque mi abuelo no sabe nada porque está muerto. No puede tomar decisiones porque está muerto. Yo no las puedo tomar por él. El Evangelio es claro. La Biblia es clara y la Biblia dice que el Evangelio hay que predicarlo a toda persona, que cada persona es responsable. Por lo tanto la idea de que Cristo fue a predicar a espíritus encarcelados
que tampoco eso es verdad porque no hay espíritus encarcelados. Sí, hay una cárcel, es la muerte. La muerte es la cárcel del diablo. El hombre pecador muere. Y el que muere es el hombre, muere el cuerpo. El espíritu es el aliento de vida que dio. Eso no muere porque eso no tiene, no, la vida no piensa, la vida no razona, la vida simplemente es la facultad de vivir y se vive por la respiración, porque uno respira, Dios dio el aliento de vida, eso es la vida. Y la vida se tiene mientras que uno esté vivo. Cuando Cristo creó al hombre, y eso ya lo hemos dicho, eso la Biblia lo dice, usted lo puede encontrar en la palabra de Dios, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de la tierra y ahí estaba el cuerpo, pero no tenía vida. Dios sopló el aliento de vida y la persona llegó a ser un alma viviente, o sea, una persona inteligente que razona, ama, piensa. Cuando una persona muere, sencillamente el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió. La vida va a Dios y el alma o la inteligencia, la parte pensante, desaparece, como la luz del bombillo desaparece cuando la corriente se quita. De la misma manera. Por lo tanto, el bautismo por los muertos es un bautismo completamente inútil y una falsedad practicarlo, porque no está en armonía con ninguna enseñanza que la Biblia presenta. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. En el próximo tema vamos a comenzar a hablar acerca de la resurrección. En primer caso, la resurrección de Cristo. Nos vemos en el próximo tema.